Saludos para todos nuestros amigos. Nuevamente aquí el hermano Carlos Carrión en este día domingo. Los estamos saludando para compartir de la palabra de Dios con todos ustedes. Es verdaderamente un gusto nuevamente estar con ustedes. Estamos los miércoles, estamos los domingos. En este día vamos a continuar con parte de la vida de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Importante para nuestras vidas poder tomar ejemplo, poder aprender de los pasos que él dio en el caminar con Dios. Pero sea bienvenido, le enviamos saludos donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos escuche, donde nos mire, aquí en Canadá, sea bienvenido. Dios le bendiga a todos nuestros amigos, a nuestros amigos trabajadores, a nuestros familiares y amigos en México, en El Salvador, a todos nuestros amigos allá en Guatemala. Que Dios los bendiga, es un gusto estar con ustedes. Y vamos a compartir la palabra, los esperamos también el día miércoles y también los invitamos a que nos envíen sus comentarios y nos envíen también sus peticiones de oración. Si usted desea que nosotros estemos intercediendo por ustedes, lo vamos a hacer con todo gusto. Vamos a dedicar tiempo para orar por ustedes, por sus familias, por cualquier necesidad que usted tenga. Creemos que Dios es un Dios poderoso, es un Dios de misericordia. Y nosotros estamos aquí en Canadá y no importa donde usted esté, nosotros oramos y Dios atiende y Dios sabe quién es y Dios sabe dónde está. Dios sabe dónde vive y Dios sabe sus necesidades perfectamente. Así es que gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con la historia de Abraham. Vamos a ver la segunda parte, bien interesante, bien importante, para ver la culminación y el momento cumbre de la fe, el ejemplo más grande de la fe que podemos encontrar, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es en la vida de Abraham, por lo que él se atrevió a hacer y obedecer para los mandatos de Dios. Pero vamos a leer la palabra de Dios, vamos a retomar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12. Siempre te invitamos a que tengas la palabra de Dios abierta, que consultes en la Escritura y que veas que todo lo que nosotros enseñamos, predicamos, está basado de la palabra de Dios, solamente en la palabra de Dios. Así es que tenga su Biblia a la mano y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La semana pasada, vamos a hacer un breve recordatorio. A la semana pasada, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, vimos, ¿verdad?, que Dios dice que estaba llamando a Abraham, le hizo un llamado. Hablamos acerca de que él vivió en una cultura totalmente diferente a la nuestra, hace cerca de 4,000 años atrás. Obviamente las costumbres eran diferentes, la sociedad era diferente, los aspectos religiosos eran diferentes, las comunidades eran diferentes. No eran como hoy en día, que vivimos prácticamente basados en lo que es la tecnología, las redes sociales, la telecomunicación, en fin, todo esto que ha hecho un cambio total y completamente radical en la forma en que nosotros vivimos. Y obviamente la economía, culturas y sociedades, educación es totalmente diferente, y también el aspecto en cómo vemos la religión o los aspectos espirituales son totalmente diferentes a hace 4,000 años. Pero no obstante mencionamos, y esto es importante porque ya vamos a ver la reacción de Abraham bajo ciertas circunstancias. Es importante recordar que dijimos que Abraham sería totalmente diferente su cultura, pero en el aspecto humano sería muy parecido a nosotros. Era un ser humano con sus necesidades, con sus sentimientos, con su forma de pensar, de ver las cosas, de actuar, con sus virtudes, con sus cualidades, con sus defectos, como cualquiera de nosotros. Y dice la Escritura que Dios lo estaba llamando. Él estaba con su familia, no tenía hijos, dice la Escritura, tenía 75 años de edad, no eran jóvenes, vivía una vida normal, vivía en paz. Probablemente estaba resignado a no tener hijos, pero ya vivía su vida esperando sus mejores años, ¿verdad? Entonces Dios viene y lo llama, dice en el libro de los Hebreos, Dios llamó a Abraham. Y la respuesta de Abraham, pues ya vimos, pero era importante
que recordemos que Dios de alguna u otra manera siempre nos está haciendo un llamado a nuestras vidas. Aquellos que, por ejemplo, no tienen a Dios, no tienen una relación personal con Dios, a través del Señor Jesucristo te está llamando, nos utiliza a nosotros para llamarte constantemente. La palabra de Dios, los medios de comunicación, las iglesias, los pastores, evangelistas, misioneros, personas de las iglesias que te dan un tratado, te dan un folleto de la palabra de Dios o te regalan una Biblia. Dios constantemente te está llamando, está tocando a la puerta de tu corazón porque quiere que tú respondas al llamado y te encuentres con Él. También mencionamos acerca de los que ya estamos en la iglesia, constantemente nos llama para que entremos al servicio, para que apoyemos el ministerio, para que apoyemos la iglesia, para que allá donde estás tú en tu país o donde quiera que nos escuches, apoyes la obra, apoyes la iglesia, apoyes a tu pastor, el liderazgo de la iglesia, en cualquiera de los ministerios que haya de la iglesia. Dios te está llamando a servir, te ha equipado, te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado capacidades para que respondas al llamado y te pongas a servir en la iglesia. Mencionamos el llamado para aquellos que ya es un poco más especial y específico, como lo mencionamos en la vida de Abraham, para que entregues tu vida al ministerio, a servirle a Dios de tiempo completo, para que dejes muy probablemente tu familia, no quizá tu tierra, pero que dejes familia y dejes trabajo y dejes las vanidades y dejes los deseos del dinero y de la prosperidad y que respondas al llamado. Dios te quiere enviar a trabajar, a servir, a predicar su palabra, a enseñar su palabra. Pues constantemente Dios nos está llamando. A lo mejor tú estás ahí decidiendo si entras al ministerio o no, si te involucras, si vas al seminario, si dedicas tu vida a servirle a Dios, y Dios te está llamando de la misma manera que llamó a Abraham en aspectos diferentes, pero te está llamando. Mencionamos eso la semana pasada, ya sea para recibirlo, para servirle o para entrar al ministerio de tiempo completo. Ahora mencionamos también qué fue lo que le pidió que dejara. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia, deja absolutamente todo. Y es muy similar a nosotros, que tenemos que dejar ciertas cargas y ciertas costumbres y ciertos deseos para poder entregar más a Dios. Cuando entramos con muchas cargas y todavía pensando en nosotros y pensando en mi futuro y pensando en mis sueños, no podemos entregarle completamente nuestro corazón y nuestro tiempo y nuestras capacidades a Dios. Por eso nos pide, deja algo. Deja algo, quítate cargas para que entres. Y si entras con cargas, no te preocupes. Te dice, ven a mí, o si estás trabajado y cargado, yo te voy a ayudar a llevar la carga. ¿Sí? Pero le pidió a Abraham que dejara ciertas cosas, su tierra, su parentela, sus padres, ¿sí? Su comunidad, todo déjalo porque te estoy llamando y te voy a preparar para algo especial. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Vimos, aquí mismo lo hemos visto, pero en el libro de los Hebreos dice que obedeció. Y obedeció de una manera sumamente especial porque dice que salió a la tierra que no conocía, no sabía dónde iba, no sabía lo que iba a suceder, mas sin embargo obedeció, dejó a su familia, dejó su tierra, dejó su parentela y empezó el camino para ir a la tierra que él no conocía. Obedeció, no preguntó, no cuestionó, no se quejó, no dudó, no cuestionó a Dios, no puso excusas. Y es importante para nosotros cuando Dios te está llamando que verdaderamente o decidas hacerlo o no hacerlo, pero no a medias, sino con temor, con miedo, con excusas, con preocupaciones de qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a decir, qué es lo que mi familia pensará. Dios te está llamando. El asunto y la relación y el contacto y la comunicación va a ser con Él. Él quiere algo contigo. Y la reacción y la respuesta de Abraham fue, obedeció, se sometió, reconoció el señorío de Dios y simple y sencillamente dijo, yo voy. La obediencia es uno de los aspectos más difíciles en la vida cristiana, cuando Dios me pide que obedezca, cuando Dios me pide que deje algo. Siempre es difícil someterme a la autoridad, reconocer que yo soy el siervo y que Dios es el Señor. Y se hace lo que el Señor manda. Y en este caso, en el llamado, Abraham respondió, no se quejó, no dudó, simple y sencillamente salió a esa tierra que él no conocía. Estaba iniciando una aventura, porque estaba caminando un lugar que no sabía, no tenía idea de lo que iba a suceder. Muy probablemente, y lo mencionamos, no entendía ni siquiera el llamado de lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer en su vida, porque le surgieron preguntas.
cómo Dios iba a engrandecer su nombre, cómo Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, cómo iba a ser de él su familia como multitudes de las estrellas, o contar como la arena del mar todo lo que iba a ser su descendencia de él. ¿Cómo iba a ser eso si no tenía hijos? Mas sin embargo él obedeció y decidió ir y tratar en la aventura, y muchas veces así tenemos que decidir y tratar. Con Dios siempre es seguro, nunca pierdes. Pase lo que pase, nunca pierdes, siempre va a haber bendición, siempre va a haber aprendizaje, siempre va a haber la presencia de Dios, siempre va a haber algo que yo crezca, fortalezca, aprenda, y la experiencia y la sabiduría que voy a adquirir cuando yo me entrego a Dios y cuando yo sigo a Dios y cuando yo obedezco a Dios, nunca falla. Entonces, Abraham decidió reconocer la soberanía de Dios, someterse a él, y dijo, vamos, y se dejó ir. Pero al mismo tiempo también vimos que Dios lo llamó y le dijo todo lo que tenía que dejar, y él salió a esa tierra que no conocía, algo que no sabía a lo que iba a enfrentar, no tenía la más mínima idea, pero al mismo tiempo Dios le hace promesas. Le está haciendo promesas y le dice, te voy a dar esa tierra, la vas a heredar. En el libro de Hebreos lo dice, que esa es la tierra donde lo mandó, él la iba a heredar. Haría de él una gran nación. Haría de él, engrandecería su nombre, le daría bendición. Dios le está prometiendo, y al mismo tiempo es para nosotros, aunque debemos de entrar y debemos de seguirle sin esperar. Dios decide, sin esperar la bendición. Dios decide qué es lo que nos va a hacer y qué es lo que nos va a dar, pero es seguro, te va a bendecir, no te va a desproteger. Estar en la presencia de Dios y tener la presencia de Dios y la bendición de Dios es más que suficiente. Saber que Jesucristo está en tu corazón es más que suficiente. Es tu seguridad por el resto de la eternidad, y eso sería y es más que suficiente. No esperando recibir las bendiciones, porque generalmente traducimos bendición en aspectos materiales y no es así. Te bendice con toda bendición espiritual también. Pero le hizo promesas, lo mismo que a nosotros, nos ha prometido que así como Él le prometió esa tierra, nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, nos ha prometido Dios, nos ha prometido una gran familia, darle las familias y bendecir a las familias. Nosotros tenemos familias, somos millones ya alrededor del mundo, los hijos de Dios. Nos bendice constantemente, el hecho de tener la vida ya es una bendición. Nuestro nombre ya está engrandecido, porque en el momento que entregamos nuestro corazón a Cristo, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Ahí está escrito mi nombre en el libro de la vida, y el día que lo abra el Señor Todopoderoso y vea ahí en orden alfabético y busque mi nombre, ahí va a estar escrito, porque un día decidí entregar mi corazón al Señor, recibirlo en mi corazón, recibirlo en mi vida, y apuntó, agradece mi nombre. Y por la fe Abraham salió creyendo en esas promesas, salió a esa aventura por la fe, porque de lo que estamos hablando es eso, ¿verdad? La fe espiritual, la fe de la palabra de Dios. Es el proceso en la vida de Abraham, y hoy vamos a ver esa culminación, ese momento clave, ese momento más importante de la fe de este hombre. Pero es importante, como ya también lo mencioné al iniciar y desde la semana pasada, que dentro del llamado de Dios a Abraham debemos entender que entramos al llamado, no somos perfectos. Abraham no era un hombre perfecto, y eso de aquí vamos a iniciar la segunda parte. Él no era un hombre perfecto. Tenía sus virtudes, tenía sus cualidades, pero también tenía sus defectos. Dios lo iba a preparar. Recuerda, lo llamó cuando tenía 75 años de edad. Y Dios lo iba a preparar. Dios quería saber y estar completamente seguro que ese era el hombre que Dios necesitaba para el cumplimiento de sus promesas, para lo que Él le había dicho, bendecir a todas las familias de la tierra, hacer de él una nación grande. Abraham, lo dijimos, es el fundador, es un patriarca, el padre del pueblo de Israel, importante para Israel, importante para el mundo musulmán, importante para nosotros los cristianos, es el padre Abraham. Pero Dios necesitaba ver en este hombre que estaba preparado, capacitado y entregado totalmente, reconociendo que era un humano, igual que tú y yo, con debilidades y con defectos. ¿Y qué fue lo que sucedió en la vida de Abraham? Sabemos que mintió 2 veces en el aspecto de hablar de su esposa. En 2 oportunidades mintió, dijo, no es mi esposa.
y causó problemas. Pero hay algo en que nos queremos concentrar y quiero que veas aquel que tiene su Biblia. En el capítulo 15 dice, después de estas cosas, de todo lo que había sucedido, dice, vino palabra de Dios a Abraham. Estamos en Génesis 15, vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Dice así, después de estas cosas vino palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no temas. Y es importante eso, entender y reconocer en nosotros. Cuando Dios nos llama, vamos a esa aventura, a esa inseguridad, a ese camino que no sabemos qué es lo que va a pasar. Cuando tú decides por Dios, no sabes lo que va a pasar. Hay dos cosas garantizadas, hay dos cosas que te puedo garantizar cuando tú decides por Dios. Todo lo demás no hay garantía. Número 1, su presencia en tu vida. Número 1, porque lo prometió el Señor Jesucristo, lo dijo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el momento que abres tu corazón y recibes a Jesucristo en tu corazón, a través de la presencia del Espíritu Santo, Él está contigo en cada momento de tu vida. Cada vez que respiras, cada vez que abres y cierras tus ojos, ahí está el Señor Jesucristo. Eso es una garantía porque Él lo prometió y no falla. Eso es lo primero que yo te puedo garantizar que es un hecho. Y número 2, la seguridad de la vida eterna a través de su promesa, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Son las dos cosas garantizadas. Número 1, va a estar contigo todos los días hasta el último día de tu vida. Y en el último día de tu vida, en este mundo, en esta tierra, inicia la vida eterna que Él te prometió a través de ese sacrificio para aquellos que estén sus nombres escritos en el libro de la vida. Y esas son las dos cosas garantizadas. Lo demás que sucede en el caminar, no tenemos ideas. ¿Va a haber bendición? Por supuesto que va a haber bendición. Pero también vamos a enfrentar, es una vida normal. Y vamos a enfrentar necesidades y problemas y dificultades y obstáculos y retos y enfermedades. Momentos tristes, momentos difíciles, angustia, desesperación, nerviosismo, especialmente en el momento que estamos viviendo con esta pandemia. Tanta pregunta, tanta interrogante, y el Señor le dice, no temas. Y es importante eso, que nosotros que decidimos estar en el ministerio o seguir al Señor, obedecer el llamado, no temas, Él está con nosotros. La palabra de Dios dice que el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Libro de Éxodo lo dice. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo te protejo, ¿verdad? Y cualquier cosa que venga, yo te protejo y soy tu galardón, soy tu recompensa. Y tu recompensa será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Yo ya le había prometido anteriormente que le iba a dar un hijo y aquí sí ya empezó la duda, la humanidad de Abraham a cuestionar, no tengo hijos y me estás prometiendo cosas grandes. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Está cuestionando a Dios, salió la humanidad, salió la carnalidad de Abraham y empezó ahora sí a cuestionar a Dios. Al principio obedeció, pero recuérdalo, era un humano, igual que tú y que yo. Llega el momento en que nos debilitamos, llega el momento que dudamos, llega el momento en que no sabemos verdaderamente qué hacer. Por eso Dios le dice, no temas, no temas. Y está bien, lo está cuestionando, pero vamos a ver lo que Dios le dice a él y cómo le responde. Y dice, luego vino en el versículo 4, capítulo 15 de Génesis, y ahora versículo 4, dice, luego vino a él palabra de Dios diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó afuera, en el versículo 5 dice, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado en ese momento Abraham. Pero dice que le creyó a Dios. En ese momento está declarando su fe nuevamente, su confianza y su seguridad. Pero estamos hablando de la humanidad. En ese momento dijo una cosa y vamos a ver que inmediatamente después, en el siguiente capítulo, vuelve a fallar.
Es importante, no estamos haciendo una crítica, estamos hablando acerca de la humanidad y estamos hablando acerca de la preparación que este hombre tuvo que llevar por muchos años. Ya vamos a ver cuántos años le llevó, pero estamos viendo eso y que es importante en nuestra vida, la preparación, los años, las veces que subimos y bajamos, pero Dios está trabajando en nuestra vida, aún a pesar, todos los hombres que Dios llamó, cuando lees la palabra de Dios, fueron imperfectos. Negaron a Jesucristo. Pedro, David tuvo relación con una mujer que no era su esposa y después al esposo de esa mujer lo mandó a la guerra que muriera. Moisés mató a un egipcio. Pablo era un perseguidor de la iglesia y consintió la muerte de Esteban. Y así sucesivamente puedes ver hombres con defectos y esos son los que llama a Dios. Pero lo que está viendo aquí es esa disponibilidad, es ese corazón sumiso. De tal manera que Dios pueda trabajar, aún a pesar de esto, de las fallas de Abraham, Dios tenía un plan y le está diciendo, mira los cielos. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y así será tu descendencia, aún a pesar de la duda, mira los cielos y esto es lo que voy a hacer contigo. Y Abraham en ese momento creyó. Pero en el capítulo 16, continuamos, ¿verdad? Y en el capítulo 16, versículo 1 dice así, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Primeramente en el capítulo 15 estamos viendo que le reafirma la promesa y dice que Abraham creyó. Pero en el capítulo 16 Sara está desesperada en ese momento. ¿Por qué? Porque no tienen hijos y porque están en esa aventura y porque Dios les hace grandes promesas. Y le dice a Abraham, era una costumbre de aquellos tiempos, Sara tenía su sirviente y se la dio a Abraham y le dijo, quiero que tengas relaciones con ella. Cuando dice que se llegó a ella, es que tuvo una relación íntima con esta mujer, con Agar, y dice que concibió y tuvo un hijo y creó problemas en la familia. ¿Qué fue? La duda, la inseguridad en un momento dado, la debilidad que tuvo Abraham para no obedecer y sostenerse en su fe y creer en Dios, que Dios le iba a dar un hijo a su tiempo, a su momento, un hijo de él y de su esposa, no de la sirvienta. Ya platicaremos de eso en otra oportunidad para conocer la historia, hasta dónde llega la historia del hijo de Agar hasta estos días. Pero en este momento lo que es importante es ver la humanidad de este hombre que se debilitó. Y algo importante, Dios no necesita tu ayuda. Cuando Él te promete que Él va a hacer, Él va a hacer. Abraham le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios le dijo que Él sí iba a hacer cargo de hacerlo, no necesita nuestra ayuda. Cuando Él tiene un propósito, cuando Él tiene un plan, nos va a utilizar en su plan. Pero Él va a ser el encargado de hacerlo a través de nuestra vida. No necesita nuestra ayuda. Y Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios y se adelantaron pensando que ese hijo iba a ser el cumplimiento de la promesa. Y no fue así. Claramente Dios en el capítulo anterior le dijo, no va a ser el hijo de tu sierva, de tu siervo, el que va a ser el que va a heredar esta bendición. Va a ser un hijo tuyo. Pero se adelantaron. Y el punto aquí con esto, mis hermanos, mis amigos, nuestra familia que nos ven, es que Abraham era un hombre humano, era una persona con defectos, con cualidades, con virtudes, pero también con debilidades, con defectos, con sentimientos, con emociones, con pensamientos, igual que nosotros, con debilidades. Y en este caso lo hemos visto en este momento, cómo él falló. Mintió en 2 oportunidades, quiso ayudarle a Dios al tener un hijo con la sirvienta de su esposa. No esperó a que Dios cumpliera sus planes en el momento y a la hora que Dios lo tenía preparado, porque así es como funciona Dios. Él controla los tiempos y los momentos para cada uno de nosotros. Él decide cuándo nos bendice, Él decide cuándo nos responde, cuándo nos da su ayuda.
Él lo decide, Él es soberano, no necesita mi ayuda. Mi obligación, mi responsabilidad es creerle, mantener mi fe sólida, mi seguridad y seguir sometido y obedeciéndole a Él en todo momento hasta que Él decida responderme lo que Él quiera responderme, porque a final de cuentas se hace y se cumple su bendita voluntad. Eso es importante para todos nosotros. Pero era la humanidad de este hombre, Abraham. Dios lo estaba preparando y todo lo que sucedió en su vida fue parte de esa preparación en su caminar con Dios. Todo, absolutamente todo nuestro caminar con Dios es parte de nuestra preparación. Y ahora vamos a saltar al momento más importante y cumbre en los siguientes minutos que nos quedan y vamos a ver qué fue lo que sucedió después de esto, después del llamado, después de la respuesta de Abraham y después de este momento donde se debilitó él, donde primero creyó y después se debilitó y mostró su humanidad, mas sin embargo no lo desechó Dios. Dios siguió trabajando en su vida. Y vamos a ver, estamos hablando del padre de la fe, estamos hablando de una fe sólida, de una fe espiritual, de una fe en relación a la palabra de Dios, una fe en mi relación con Dios, de creer en Él. No queremos utilizar la fe secular, la fe comercial, la fe que solamente tiene interés por las cosas personales, cuando yo quiero que Dios me dé. Estamos hablando aquí de un proyecto de Dios, de un plan de Dios, de las promesas de Dios, del trabajo de Dios, del llamado de Dios, de la fe, de la seguridad que debemos de tener, que Él cumplirá su propósito en nosotros a su tiempo. Y así es lo que ha pasado hasta aquí en este momento en la vida de Abraham. Y vamos a ir al capítulo 22, uno de los capítulos más interesantes, más importantes, más impresionantes de la palabra de Dios, con más enseñanza y donde podemos ver la culminación de la fe. ¿Por qué este hombre? Algunos lo han llamado el padre de la fe. Y vamos a ver lo que sucedió. Capítulo 22. Vamos a ir parte por parte en estos minutos que nos quedan de compartir la palabra de Dios. Ponle atención a todo lo que hemos mencionado hasta este momento, ya no lo vamos a repetir. Y ahora ponle atención aquí. Recuérdalo, Abraham, el padre de la fe, y en el capítulo 22 dice así, el título de este capítulo lo han puesto así: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y vamos a ver la historia y vamos a aprender y vamos a fortalecer nuestra fe. Tan solo de leer el capítulo, nuestra fe debe de ser fortalecida. Nunca llegaremos a este nivel, por supuesto que no, porque Dios nunca te va a pedir que hagas lo que le pidió a Abraham. Este fue un caso sumamente especial. A estas alturas donde vivimos en la gracia, Dios no necesita sacrificios. Dios no necesita que tú hagas absolutamente nada. Todo ya está hecho en la cruz del Calvario. Tú no necesitas sacrificios, no necesitas hacer absolutamente trabajos, obras, absolutamente nada. ¿Sabes qué necesitas? Fe, pero una fe real, honesta, verdadera, una fe de corazón y puesta tus ojos en el autor y consumador de esa fe, que es ¿quién? Lo dice el libro de los Hebreos, Cristo Jesús. Dice así el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas. Qué sencillo suena, ¿verdad? Aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Recuerda que Abraham tenía ¿cuántos años cuando fue llamado? 75 años de edad. Después de 10 años, a los 85 aproximadamente, fue que tuvo su hijo con Agar, a Ismael. 10 años después de que inició su caminar con Dios. Después, cuando cumplió los 100 años, es decir, 25 años después de que salió de su tierra, Dios le dio su hijo, cumplió la promesa y le dio su hijo Isaac. Aproximadamente tenía 15, 16 años de edad, 17 años tenía Isaac, cuando Dios le está hablando a Abraham que sacrifique a su hijo. Todo lo que pasó en este libro, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, es lo que dice aquí. Después de estas cosas, después de salir de su tierra, de dejar a su parentela, después de que nació su primer hijo con Agar, después de que nació Isaac, cuando Abraham tenía ya 100 años de edad, después de que había enfrentado una batalla para liberar a su sobrino Lot, después de que había mentido 2 veces por Sara, su mujer,
Todo ese caminar de Abraham llega hasta este momento. Habían pasado aproximadamente 40 años, porque al llegar a este capítulo, su hijo Isaac ya tendría entre 15 a 17 años de edad. Es decir, habían pasado 40 años de haber caminado ya con Dios. 40 años de haber iniciado la aventura y de seguir a Dios y de haber obedecido a Dios. 40 años de su formación, 40 años de su caminar, 40 años de la preparación que Dios había hecho ya en la vida de este hombre para ver si verdaderamente estaba listo y preparado y que fuera el hombre que Dios iba a utilizar para fundar una nación y para bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra, como dice la Escritura. 40 años habían pasado y nuestra fe se va transformando y nuestra fe va cambiando conforme nos sometemos, conforme experimentamos, conforme caminamos con Dios, conforme aventuramos, conforme fallamos, conforme nos debilitamos. Todo va ayudando, todo es parte de la experiencia. Y eso es lo que había pasado con Abraham. Y aquí dice, aconteció después de estas cosas. 40 años habían pasado hasta llegar a este momento especial en la vida de Abraham. Todo el proceso de formación, 40 años. Y eso es cuando dice, después de estas cosas son 40 años de seguir a Dios, de estar cerca de Dios. Y muchos dejamos el camino, muchos nos abandonamos, muchos nos cansamos, muchos nos retiramos. ¿Por qué? Porque pensamos que es difícil, porque Dios no nos da lo que nosotros queremos. Y debes de seguir y de seguir y de seguir en el camino, para que Dios te utilice y te bendiga y haga de ti algo especial. Aconteció después de estas cosas y dice que probó Dios. Ya lo mencionamos cuando empezamos a hablar de este tema de la fe, que una de las cosas que utiliza Dios para que nuestra fe se fortalezca y crezca son las pruebas. Su fe tenía que ser probada para saber si éste era capaz de cumplir ese plan. El plan era grande, el propósito era grande y Dios tenía que probar su fe. Había caminado, había experimentado, había crecido, había aprendido, pero tenía que pasar una prueba especial. Algo que solamente un hombre con un corazón dispuesto, con un corazón seguro, con un corazón comprometido, con convicción podía enfrentar. Pero había que enfrentar la prueba, lo mismo que tú y que yo. Tú decides qué es lo que va a pasar al terminar las pandemias y las crisis. O te fortaleces o te debilitas. O crecemos o nos estancamos. O creemos o dudamos. O nos fortalecemos o nos debilitamos. Y en este caso dice que Dios probó a Abraham. Y es importante que nuestra fe en un momento dado sea probada. Porque si no nos acostumbramos. Si todo es bendición, 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 bendición. Es fácil querer a Dios cuando hay bendición. Es fácil adorar a Dios cuando hay bendición. Es fácil seguir a Dios cuando nada te falta, cuando todo está bien, cuando no hay necesidad económica, cuando no hay enfermedad, cuando no hay problemas, cuando no hay tristeza. Todo el mundo alabamos el nombre de Dios, glorificamos el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Cuando viene la prueba, reclamamos. Y nuestra fe necesita ser probada para fortalecernos y ver si aún a pesar de la prueba seguimos adorando el nombre de Dios y creyendo en Él y esperando en Él y lo seguimos a Él. Muchos abandonan la primera prueba, la dejamos. Es decir, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las pruebas, yo voy a seguir a Dios y voy a estar con Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, bendito sea el nombre de Dios. Él da, Él quita y lo que Él decida, así es y que se haga su bendita voluntad y seguimos adelante en el nombre del Señor. Y no nos debilitamos y queremos terminar la carrera y queremos guardar la fe. Y le dijo a Abraham, y él respondió cuando Dios le estaba hablando, y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí, la respuesta de Abraham, 40 años después, comprometido, totalmente sometido, ¿sí? Todavía no sabía lo que iba a ser probado. Nada más dice que lo probó en ese primer versículo, pero él no sabía la prueba que iba a enfrentar, y dice, no sabía, y él responde, heme aquí, se sometió. Totalmente a la autoridad de una manera humilde, la dependencia, la confianza, la seguridad con esta respuesta. Heme aquí. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué te sirvo, Señor?
40 años después le está llamando y ya tenía una actitud totalmente diferente. Nuestra actitud en relación a Dios y nuestra fe cambia con los años y esperemos que cambie para el bien. Lo quiere probar y dice, heme aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es la prueba, Señor? Estoy listo. Después de 40 años estoy listo, Señor, aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer? Y después vemos la prueba. Entonces Dios le dijo en el versículo 2, le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál era la prueba que le estaba pidiendo Dios a Abraham? Sacrificar a su hijo. La prueba más difícil que cualquier persona puede enfrentar. Por eso te decimos, en la palabra de Dios encontrarás muchos, cientos de casos de hombres de fe. Y cuando lees el libro de Hebreos capítulo 11 te narra todos los héroes de la fe, pero el único que enfrentó esta prueba de sacrificar a su hijo. Cualquiera de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar quizá todos los aspectos económicos y sacrificar nuestra propia vida, pero en el momento en que te diga a Dios, quiero a tu hijo, sacrifícalo. Solo Abraham. Por eso lo escogió y 40 años después quería probarlo y quería hacerle la prueba suprema. Nunca nadie había sido y nunca nadie fue probado de esa manera. Solamente el Señor Jesucristo tenía que llegar a la cruz. Porque hágase tu voluntad, dijo el Señor. Entonces le pidió lo más difícil de hacer, el sacrificio más grande. Sí, por ese hijo que había esperado tanto tiempo y Dios se lo está pidiendo, el unigénito al que tú amas. ¿Cómo, Dios mío, vas a cumplir la promesa si me estás pidiendo que sacrifique a mi único hijo? Después de tantos años, después de 40 años, esperó 25 a que naciera su hijo desde que salió de su tierra. Y después de otros 15 años, Dios se lo está pidiendo que lo sacrifique, Dios mío, pero no cuestionó. Dios quería probarlo para ver si verdaderamente lo amaba, para ver si lo iba a obedecer, para ver si él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Quería Dios saber si esta era la persona indicada para cumplir esos planes divinos y lo tenía que probar y probar de una forma grande, porque iba a ser una nación grande de él, iba a ser el fundador de una nación, iba a ser la bendición de todas las naciones de la tierra y Dios lo está probando con algo difícil, con algo grande, con algo sumamente difícil de poder enfrentar, sacrificar a su propio hijo. En el versículo 3 y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Primero dijo, en el versículo 1 dijo, heme aquí, no sabía la prueba. Versículo 2 le dice, quiero a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Quiero que lo sacrifiques en el lugar donde yo te voy a decir. Y sacrificio, perfectamente Abraham sabía a lo que se estaba refiriendo Dios. Era un sacrificio. Iba a morir su hijo en ese momento. Y la respuesta de Abraham, nuevamente, no cuestionó a Dios. No cuestionó, no preguntó, no dudó, no puso excusas. No dijo absolutamente nada, no se quejó para nada. La reacción de Abraham ante una prueba suprema. ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios nos quiere probar? La mayoría de las veces, ¿cuántas veces hemos oído que nosotros decimos o has escuchado a alguien que dice, ay Dios, ¿por qué a mí? Abraham no dijo, ¿por qué a mí? Cuando tú dices, ¿por qué a mí no me gusta mucho cómo suena eso. Número 1 es como queja y número 2 es como desearías que la prueba que estás pasando la pasara otra persona. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mejor no a él? ¿Por qué no a mi vecino? ¿Por qué no a aquella persona que es mala? ¿Por qué aquella persona que no es cristiana, que no te sigue? Abraham no dijo absolutamente nada. Obedeció, se sometió, reconoció el señorío. Dice, se levantó de mañana y preparó el asno y tomó sus siervos y salió inmediatamente al siguiente día y se preparó y dijo, vámonos, heme aquí, obedeció, yo sé lo que me estás pidiendo y lo voy a hacer. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio, el lugar de lejos. Pasaron casi 3 días
Te puedes imaginar en el camino con todo, con sus siervos, tuvo que detenerse a comer, tuvo que detenerse a dormir, pudo haber pensado todo lo que pasó en su corazón, toda la angustia, toda la desesperación, mas sin embargo no dijo nada. Era la promesa que él estaba esperando, pero era el precio muy grande que tenía que pagar él. Con el tiempo, si hubiera sido quizá inmediatamente, hubiera sido más fácil, pero casi 3 días de camino, ir pensando, ir viendo a su hijo con él, su hijo que tanto amaba, su hijo que había esperado, ir caminando con él por casi 3 días y saber que lo iba a sacrificar. Pero podemos ver su seguridad, podemos ver su confianza y podemos ver su fe ya en ese momento porque va caminando y no se detuvo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, ponle atención, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Por eso Dios lo llamó. Porque número 1, Abraham dijo, vamos a ir a adorar. Él sabía que iba a sacrificar ¿a quién? A su hijo. Y los sacrificios en esos momentos no solamente eran para pedir perdón, los sacrificios se ofrecían a Dios como un acto de adoración. Y él dice, vamos a ir a adorar con el sacrificio a mi hijo, esa es la manera en que voy a adorar a Dios. Pero donde convenció su fe, donde llegó al clímax de su fe, donde llegó a la culminación de su fe, donde llegó al punto más especial de su fe, después de 40 años, la madurez, la experiencia, la seguridad, la fortaleza, porque le dice, vamos a ir y volveremos. Habló en plural, vamos a ir mi hijo y yo y los dos vamos a regresar. En su corazón, aún a pesar de los días de caminata, de la angustia, de la duda, del temor que pudieron haber pasado por su corazón y su mente como humano que era, él afirmó, vamos a ir a adorar, porque voy a adorar a mi Dios. Después de 40 años la experiencia y la seguridad, pero vamos a volver. Totalmente comprometido. Él estaba seguro, dice el libro de los Hebreos, él estaba seguro, fíjate muy bien lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, la promesa era que a través de Isaac se iba a hacer el cumplimiento de la promesa, pero lo iba a sacrificar. Entonces, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham estaba totalmente seguro de que aún a pesar del sacrificio que tenía que hacer, de la muerte de su hijo Isaac, que el cual era el cumplimiento de la promesa, él estaba totalmente convencido, su fe era tan fuerte, su fe era tan segura, que aún a pesar de que estuviera muerto, Dios iba a hacer algo para cumplir esa promesa que le había hecho. Dice el libro de los Hebreos. Y aquí es la fe, mi hermano, que estamos buscando, la fe de seguridad, la fe de compromiso, la fe de convicción, la fe de dependencia, la fe de adoración, la fe de amor a Dios. Que no nos movemos, que no importa lo que pase, Dios mío, no te va a probar ni me va a probar a mí con algo semejante, ni cerca. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe qué tan capaces somos de resistir, hasta qué altura podemos llegar. No nos prueba igual, nos ama igual, no nos prueba igual. Adoraremos y volveremos, dijo, fue el momento especial. Y tomó Abraham la leña, en el versículo 6, regresamos a Génesis 22, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, empezaron a caminar. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, Isaac hablando, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac aproximadamente tendría 15 años de edad, entre 15 y 17 años de edad. Perfectamente sabía lo que era un holocausto, preparar el holocausto, preparar el sacrificio. Perfectamente sabía a lo que se refería, a lo que iban con la leña, con el fuego, con el cuchillo. Dice, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Te puedes imaginar lo que habrá pasado en el corazón de Abraham de saber que el sacrificio era su hijo?
pero al mismo tiempo él ya había firmado a sus siervos y les había dicho, no se preocupen, quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ese monte, vamos a adorar y vamos a regresar. En su corazón estaba la confianza, en su fe fortalecida de que Dios iba a hacer cargo, de que Dios se iba a hacer cargo. Le está haciendo una pregunta, ¿sí? Y respondió Abraham a esa pregunta, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. La respuesta, nuevamente la fe. Dios se encargará de proveer, nos hace falta algo, estamos pasando momentos difíciles, Dios está mirando tu vida, está mirando tu familia, está mirando tus necesidades, Dios hará algo, Dios proveerá, Dios traerá la respuesta en su momento bajo el designio de su voluntad. Y Abraham le dice a su hijo, Dios se va a hacer cargo, hijo mío, caminemos, vamos, confía, espera. En su corazón probablemente había algún temor, pero él estaba al mismo tiempo convencido y seguro de que Dios se haría cargo. Como humano probablemente había un temor, una debilidad, una tristeza. Como hombre de fe y como siervo, como el llamado, había fe de que Dios iba a hacer cargo de proveer. Esa fue la respuesta a la pregunta de su hijo, ¿dónde está el cordero? Porque llevaban todos los utensilios para el sacrificio, y la respuesta de Abraham, no te preocupes, Dios se va a hacer cargo. 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Te puedes imaginar la escena? Poner a tu propio hijo, amarrarlo, preparar la leña, encender el fuego, afilar el cuchillo. ¿Te puedes imaginar la cara de su hijo? Ver a tu hijo en ese lugar de holocausto, tomando el lugar de un cordero, de un animal que iba a derramar su sangre como un acto de adoración, como un acto de fe, como un acto de amor hacia Dios, como un acto de convicción, como un acto de poder mostrar que él era el hombre que Dios estaba llamando y necesitaba para poder cumplir ese plan divino de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Te puedes imaginar? Por supuesto, amigo, hermano que nos miras, Dios no te va a poner la misma prueba a nadie, pero nos va a probar. Y en esa prueba va a ser quizá difícil dependiendo cada quien, dependiendo cómo seamos, pero Dios va a probar nuestra fe. Y dice, Dios se proveerá. Mas sin embargo, Abraham se atrevió a llegar hasta ese momento de amarrar y de hacer todo el preparativo. Y extendió, en el versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estuvo totalmente dispuesto, llegó hasta el último instante, hasta el último momento. En el nombre de Dios, Dios se proveerá y Dios se hará cargo, y aún de los muertos me va a levantar descendencia. La total seguridad, la total confianza. 40 años de caminar, 40 años de experiencia, 40 años de mostrar seguridad y debilidad y cambiar y aprender y creer y enfrentar diferentes momentos hasta llegar aquí, pero totalmente ya sometido y con una fe totalmente fuerte, estable, segura en Dios, y dijo, lo voy a hacer, confiando en Dios, que si mi hijo muere, aún muerto, va a ser descendencia de él y vamos a bendecir a las naciones de la tierra. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió nuevamente, heme aquí estoy, me llamaste que fuera a hacer esto y aquí estoy dispuesto a hacerlo, obediente hasta el último momento. Me llamaste hace 40 años, obedecí, me llamaste hace poco y me pediste que ibas a hacer una prueba, que sacrificara a mi hijo, y aquí estoy. Y nuevamente Abraham responde, heme aquí, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué te sirvo? Lo voy a sacrificar, eso es lo que quieres, lo voy a hacer. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios conoce tu corazón, y lo que Él quiere es que no le rehuses tu corazón, que no le rehuses tu obediencia, tu adoración, tu amor. Pero bien importante que dijo, Dios conoce que tú le temes. Y es lo mismo con nosotros. ¿Verdaderamente le tememos a Dios? ¿Tenemos ese honor, ese respeto, esa reverencia para nuestro Dios? ¿Estamos seguros de que Él está con nosotros y lo que nos pida lo vamos a hacer porque no nos dejará y Él se va a encargar de proveer? Le dice el ángel, estoy ahora convencido de que te atreves a hacer lo que Dios te pide, de que realmente amas a Dios, de que realmente sigues a Dios, de que realmente obedeces a Dios, porque no negaste a tu hijo, tu único hijo al que tú amas.
estás dispuesto a sacrificarlo. Y lo hemos visto, tienes temor de Dios y no rehusas nada. Si no rehusó a su hijo, no iba a rehusar absolutamente nada. ¿Recuerdas al hombre rico, al joven rico en el Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Ve y vende todo y luego sígueme. Se fue triste porque era mucho lo que tenía. Y Dios así nos pide, no me rehuses lo que yo te pido. Te voy a dar más. Cuando lees el libro de Job y ves todo lo que perdió Job, en el último capítulo lo recuperó al doble. Te voy a dar más si no me rehusas, pero no busques obedecer a Dios ni fortalezcas tu fe solamente esperando porque te dé más. Acuérdate que Dios es soberano y se cumple su voluntad. Si quiere darte, da, y si no, bendito sea tu nombre. Dios mío. Versículo 13, vamos a terminar. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Por tanto se dicen hoy, en el monte de Dios será provisto. Dios cumplió su promesa, Dios proveyó. Y así es con nosotros, Dios se va a encargar de proveer. Y Dios proveyó por la fe de Abraham. Porque dijo, vamos a ir y volveremos. Cuando su hijo le preguntó, ¿dónde está el animal para el holocausto? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Y esto es lo que está viendo aquí, ¿verdad? Alzó y miró a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal. Dios se encargó de proveer. Dios, y pudo hacer Abraham el sacrificio y pudo adorar y entregarle a Dios lo que le estaba pidiendo, su total sumisión, su convicción. Y llamó el ángel de Dios a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, y dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Vino la bendición. Totalmente se cumplió absolutamente todo. Después de 40 años, Dios cumple sus promesas en Abraham y le dice, esto es lo que voy a hacer contigo, te voy a bendecir. Y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Abraham cumplió su parte, caminó con él, fortaleció su fe, creció y llegó al momento cumbre, al momento culminante de la fe. Le entregó lo más importante, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo al que había esperado por años, y por fe, por amor, por adoración, por seguridad, por confianza, estuvo dispuesto a entregarlo. Y Dios vio ese corazón, vio ese corazón totalmente entregado, con ese temor a Dios y con ese sometimiento al Rey soberano. Y Dios vio y dijo, te voy a bendecir y voy a cumplir lo que te prometí hace 40 años y voy a engrandecer tu nombre. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en tu simiente. ¿Cómo llega esa bendición a nosotros los creyentes y a todo el mundo? En el libro de Mateo lo dice. ¿Cómo es que iba a llegar esa bendición? Bueno, pues fundó al pueblo de Israel, es decir, multiplicó su descendencia en millones. Y después dice en el libro de Mateo, dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y inicia la genealogía en el Mateo capítulo 1, versículo 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá, y así sucesivamente. Es el inicio prácticamente de no empieza de Adán. En el libro de Mateo no empieza narrando la genealogía desde Adán, empieza de Jesucristo y le dice en tu simiente, porque Jesucristo es de la simiente de Abraham, es de la línea, de la genealogía de Abraham, y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice todo el mundo, la bendición está ahí.
La decisión de tomar esa bendición es nuestra, pero Dios cumplió en Abraham esa promesa. Entregó a su hijo. En lugar de ver a Isaac sacrificado, vemos a Jesucristo sacrificado. Y ahí está la bendición para todas las naciones de la tierra, para todas las familias de la tierra, a través de Jesucristo. Cumplió Dios la promesa hecha a Abraham, el padre de la fe. Espero que hayas aprendido de todo el caminar de la vida de Abraham. Nunca seremos probados como Abraham. Nuestra fe quizá nunca llegue al nivel de Abraham, pero aprendemos a creer en Dios más, a confiar más en Dios, a tener mayor seguridad, a saber que Él se va a encargar de proveer, que tenemos que pasar las pruebas y las vamos a enfrentar en su nombre, porque Él va a proveer y no me va a dejar. Y a final de cuentas, cuando pasamos las pruebas, esa es una bendición. Y si tú tienes ya a Jesucristo en tu corazón, la bendición eterna está segura a través de Cristo Jesús, estás seguro. Y esto es la fe. De esta fe es de la que vamos a seguir hablando. Vamos a ver más ejemplos en la palabra de Dios para que aprendamos y fortalezcamos. Te digo y te repito, y con respeto, ¿verdad? Para todos y cada uno de nosotros, incluyendo mi persona. Probablemente nunca llegaremos a ese nivel, pero tenemos que ir avanzando. Llevamos 40 años de caminar, a lo mejor vamos a llevar 15, 20, 30, a lo mejor llevamos 50. Nuestra fe se va transformando, va creciendo a través de toda la experiencia y todo lo que vimos en la vida de Abraham. Incluso hasta en los momentos en que falló y se equivocó, todo fue bendición y le sirvió para fortalecer su fe. Y para que Dios cumpliera lo que le había prometido a Abraham. Dios te bendiga. Trata de volver a leer toda la historia de Abraham, especialmente este capítulo 22. Vuelve a leer toda esa historia de pasión, de amor, de convicción, de seguridad, quizá de intriga, de duda, de intimidad de Abraham y de sentimientos encontrados que no los narra la Escritura. En la Escritura vemos la seguridad, pero la pregunta de su hijo y la respuesta de Abraham. Y vemos el poder y la misericordia de Dios y la provisión de Dios en medio de esa prueba tan grande que él enfrentó. Y al final de cuentas vemos el cumplimiento de todas las promesas que 40 años atrás Dios le había hecho a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Que Dios te bendiga y que hayamos aprendido de esta historia y vamos a seguir meditando en otros aspectos de la fe, si Dios lo permite, la próxima semana. Dios te bendiga. Vamos a detenernos aquí. Y gracias por acompañarnos y comparte el mensaje y la palabra de Dios con tus familiares y amigos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por esta historia maravillosa de fe, por esta seguridad de este hombre y sobre todo, Padre, queremos agradecerte por tu provisión, por tu presencia, por poder ver tu mano a través de toda la vida de Abraham, 40 años donde no lo dejaste, aún a pesar de que se equivocó, de que falló, de que subió, de que bajó, Señor, de que se debilitó, mas sin embargo no lo dejaste, viste su corazón y tú, Dios mío, lo escogiste porque sabías que era la persona indicada para cumplir tus planes divinos, Dios mío. Bendición para nosotros, fortalécenos en la fe, que crezcamos en nuestra fe, utilízanos para la honra y para la gloria de tu santo nombre, llámanos y llévanos a lo que tú quieres que nosotros hagamos y sobre todo te pido por aquellos que no te conocen, Padre, que no conocen a tu Hijo, que tú los estás llamando y que toques sus corazones para que vengan a ti y se encuentren contigo, el único, real y verdadero Dios, y a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Gracias por este momento y gracias por la enseñanza, Señor. Bendice a cada familia, cada persona que nos acompañe y que escuche esta palabra, este mensaje. Llega a través del poder de tu Espíritu en esos corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos y damos gracias. Amén, Señor. Gracias por acompañarnos. Dios lo bendiga. Lo esperamos el próximo miércoles y también los esperamos próximo domingo. Donde quiera que esté, bendiciones para ustedes y para toda su familia. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga.